Tras el informe de Víctor Hugo que desnuda las mentiras de Once, Leuco salió a insultar al mensajero. Como vimos ayer, el informe de Víctor es contundente. Arranca el tren. Es el recorrido desde Caballito a Once. Es importante prestarle atención a la velocidad. 58, 62, 67 kilómetros horarios. 72, velocidad mayor a la permitida ya. Señal que indica reducir la velocidad. 23 kilómetros horarios, 1800 metros antes de Once. En 300 metros la formación disminuye la velocidad de 70 a 23 kilómetros, mostrando una gran capacidad de frenado. El tren puede acelerar porque tiene suficiente nivel de presión en la cañería de freno. Este mecanismo asegura que si puede arrancar es porque puede frenar. No hay manera de que sea diferente. 1300 metros antes de Once, 51 kilómetros por hora. La bocina y el sistema de comunicación con la base funcionan correctamente según las pericias técnicas. El tren va a 35 kilómetros por hora. Se desconecta el sistema de hombre muerto y el tren queda en deriva, también según las pericias técnicas. Estación 11, velocidad de ingreso al andén permitida 12 kilómetros, entra a 27 kilómetros horarios. Las pericias dirán que estaba a la deriva. Entre Caballito y Once la formación aceleró y frenó en reiteradas oportunidades sin inconvenientes. La formación entró al andén con exceso de velocidad. El sistema de hombre muerto activado sin alertar por radio y sin tocar bocina. No frenó. Es posible que a las pocas horas se estuviese jugando con que habían fallado los frenos, se estuviese tanta intencionalidad de mentir, de forzar un sentimiento de rechazo profundo al Estado, por ejemplo, como se hizo en aquellos días, sin tener una sola prueba, sin tener un solo elemento. El tren no estaba con los frenos en buen estado. Si ya a la salida de este tren se pudo determinar que los frenos estaban mal, ¿por qué salió? Mi problema de freno no, problema que venía dormido. ¿Por qué, Jorge? El motor. ¿Por qué? Y porque se pasaba de estación. Otro de los testimonios de pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. Problema de freno no, problema que venía dormido. Dificultades de frenos. Vamos a escuchar al doctor Gregorio Talbón, que representa a una parte mayoritaria de las víctimas del accidente de Once. Bueno, las pericias que nos notificaron esta semana de la tragedia de Once dan por cuenta que el responsable penal es Marcos Antonio Córdoba. Directamente manifiesta que todos los sistemas de freno se podían haber utilizado y que de haber utilizado el maquinista cualquiera de ellos, el tren no hubiera chocado, es decir, la tragedia no se hubiera producido. El maquinista fue una víctima más. ¿Qué le habría pasado al motorman a segundos de llegar a la estación? Nosotros no lo sabemos eso, nosotros creemos en lo que nos dice el compañero porque sabemos cómo se estaba trabajando. El compañero dijo que intentó frenar y no lo pudo frenar. Imagino que en algún momento o varios momentos has hablado con él, ¿qué es lo que te ha dicho? No, nosotros hemos hablado muy poco con él. ¿Por qué motivo? Nosotros tratamos de joderlo lo menos posible. Nos informamos de lo que había pasado y no lo molestamos más al compañero. Pero si hay un hombre adentro de un tren que pudiendo frenarlo no lo frena y 7 peritos acreditan que tenía la posibilidad de hacerlo y aún así no lo hace. Y el programa completo arroja más contundencia aún. Peleado con la realidad y amparándose en su tonada que lo simula campechano y bonachón, el periodista militante Alfredo Leuco volvió a culpar al mensajero y lo hizo de modo agraviante. Siento vergüenza ajena por Víctor Hugo Morales, un paraperiodista al servicio de Cristina Fernández de Kirchner. Tiene esa actitud de defender a algunos malandras al estilo Amado Vudú, al estilo Lázaro Báez. Además, ha sido uno de los que ha atacado con mayor virulencia el maravilloso ejercicio del periodismo, de nuestro oficio de periodistas. Justo él, que durante las mañanas se convierte en una suerte de mayordomo mediático de los ministros que desfilan por la radio, y cuando termina la entrevista le saca la pelusa del hombro a los ministros de este gobierno. Yo también siento vergüenza ajena por este gobierno, que en el caso de la tragedia, yo le llamo el siniestro, en el más amplio sentido de la palabra, el siniestro de Estación 11,
El gobierno y algunos de sus paraperiodistas y algunos artistas populares también, lamentablemente, miran para otro lado. Víctor Hugo siguió ese camino, pero una cosa es ocultar, una cosa es no hablar, y otra cosa es hacer lo que hizo Víctor Hugo Morales en los últimos tiempos, que es directamente militar, para tratar de lavar las manos de Ricardo Jaime, de Juan Pablo Schiavi, de echar sombra sobre los familiares de las víctimas, de echar sombra sobre los familiares de las víctimas. Y eso es demasiado. Too much. No se puede poner a las víctimas de todo esto en una actitud de sospecha. No se puede dedicarle horas de radio y horas de televisión por el solo hecho de salvar al gobierno argentino, ensuciando a los familiares y ensuciando esa lucha inclaudicable por la verdad, por la justicia y por el castigo a los culpables de los 52 muertos en la estación de Once. Si el periodista no está del lado de las víctimas, de los sectores más débiles, se pone del lado de los poderosos. Y si se pone del lado de los poderosos y de los gobiernos, es porque ha decidido dejar el periodismo y ser el relator de las mentiras de Estado. Casualmente, o quizás no. Ni bien terminó el programa de Leuco, arrancó la entrevista de Fantino a Víctor Hugo. ¿Existe el medio en el periodismo o no existe? No, ¿cuál sería el medio? Viste que Mira, el pensamiento universal siempre habla de un camino virtuoso, un camino intermedio, ¿viste? No, eso es una comodidad. Es una comodidad. El medio es una comodidad. Es respetable, pero no es admirable elegir el camino del medio. ¿Qué somos? ¿Estatales o de libre mercado? ¿Sos de libre mercado o sos una persona de derecha? ¿Sos proestatal? Ya estás acercándote bastante a la idea de izquierda. No podés estar en el medio. No hay medio Estado importante o medio mercado importante. No, pero no en son este caso he notado cierto cuidado por no atacar soldados. Siempre buscás la contienda con los generales. Somos hojitas en el viento nosotros, Alejandro. La Nata, vos, yo morimos, pero lo Mañeto no va a morir nunca. Esa forma de poder, esos intereses neoliberales que son una especie de liga internacional en estos momentos que tiene como cabecera a la CNN, como yo le digo a la CNN, y que están actuando contra todo gobierno que les parezca progresista. En lo vertebral, ¿hay algo que le critiques o no? Se le dijo, se le llamó avance a la justicia. Pero eso es una construcción de los medios, que son los que verdaderamente influyen. Influir en la justicia es que a vos te aparezca Arbizu y diga que Mañeto sacó 154.873.000 con 15 dólares en tal número de cuenta y el juez no te llame. Te metés... Voy a quedar del otro lado como un cagón, pero te metes en una batalla que es contra gigantes, los gigantes del Pacífico, como la película. Vos tenés claro que te metés en una batalla durísima. Tengo claro ardua, que es una batalla que ya perdí y que voy a perder cada día de mi vida. Te conozco hace 20 años y por supuesto no dejas de ser Víctor Hugo, o sea, te escuché, aprendí a relatar escuchándote, entonces a veces hasta siento cierta pena que te arruinen de la manera en que te arruinan y te tiren los misiles que te tiren por defender causas que en realidad si no las defendieras vos, las defendería otro. ¿Por qué te inmolás constantemente? Porque no puedo tolerar que un mafioso como Mañeto, probadamente mafioso, porque yo lo he padecido en carne propia y vos trabajaste en su empresa. Sí, 10 años. Tenés que saberlo. ¿Te sentís un hombre poderoso dentro del fútbol? No, yo me siento una hojita en el viento, que está expuesto permanentemente. Pero no te mueve cualquier viento, no sos una hojita. Te puede mover cualquier viento si se produce. Te puede mover el viento de los patrones que se enojan por alguna cosa que decís. Yo soy una persona que no he transigido con absolutamente nada y por supuesto en este mundo donde los intereses y los principios periodísticos se han mezclado demasiado, muchas veces mis principios atentan contra los intereses hasta de quienes me tienen contratado. Ahora, de hecho yo soy empleado en algún lugar de la televisión y hablo muchas veces muy mal de lo que significa la televisión como monopolio de la actividad deportiva en la Argentina. Esto en algún momento me van a pasar la factura quizás, me van a decir, mire, no lo diga más o váyase y me tendré que ir. Creérsela es un gravísimo error. Si yo me voy de Continental, si a mí Continental decide anularme el contrato porque no le gusta mi posición periodística... Yo te dejo mi lugar en mi tren. No, yo te aseguro que para mí empiezan tiempos realmente muy complicados. Pero también de eso surge mi valor personal. Porque yo soy que estoy expuesto y sin embargo, como dice la canción, no puedo parar. Porque no puedo tolerar que un mafioso como Mañeto sea
el juez moral de personas que todavía ni siquiera entraron a tener que declarar en la justicia. Me niego a que la nación sea el juez moral de mi persona y de entender que yo recibí dinero del gobierno cuando la nación... Ahora estuve en Nueva York, leí el diario La Prensa. El diario La Prensa de Nueva York, La Opinión de Los Ángeles, El Mensajero de San Francisco, La Prensa de Orlando, Raza de Chicago, son de la nación, comprado con el dinero que no le paga al Estado, al que le debe más de 300 millones. La nación que le pide a Vudú que diga cuál es, cómo está integrada la empresa Olfun. ¿Por qué no dice la nación que es Barton Corp, la empresa por la cual los Zaguier metieron 40 millones de dólares, para que los Mitres sean una especie de busto, nada más en los pasillos del diario La Nación y se quedaron con todo? ¿Cómo está conformada Barton? ¿Qué es? ¿La CIA? ¿Es Mañeto por el otro lado? ¿Es la señora de Noble, que es parienta de la madre de los Zaguier? Esos señores van a venir a dudar de la honradez con la que uno ha desarrollado su vida peleando siempre contra poderes tremendos. Estos tipos eligieron ser todo lo corrupto que se puede ser, pero además juzgan al resto de las personas y las hostigan y las persiguen. Volviendo a Leuco tras embestir contra Víctor, su odio fue increyendo y no se salvó ni Joaquín Furriel. ¿Vos lo conocés a Nicolás Cabré? Sí. O sea, lo conocés, digamos. No lo conozco, no trabajé con Nicolás. ¿Por? No, porque el tipo siempre está con diferentes chicas. Yo le digo, viste que él no se lleva muy bien con la prensa. Perdona, me parece la pregunta que me haces. En serio te digo, porque... Sí. ¿Qué me llama? ¿Me pongo a hablar de si Nicolás Cabré es mujeriego? Es de un nivel bajísimo esta entrevista. Está bien. Sí, bueno, está bien que te... Te lo hacen mal al periodismo del espectáculo, por eso te lo digo. Está bien que te enojes porque... No me enojo, no estoy enojado. Te estoy poniendo, estoy poniendo las cosas en el lugar que tienen que estar. Está bien, se ve que no te gusta Nicolás Cabré porque te enojó mucho. No me gustás vos. ¿Cómo me preguntás? Nicolás Cabré me cae fenómeno, es un actor bárbaro, me hace reír muchísimo, pero ¿qué me importa a mí la pregunta que me haces vos? Joaquín, voy a cortar porque tengo muchas cosas más. Pero Joaquín, escuchá. No, termino esta nota acá. Pero escuchá. Joaquín Furriel se enojó de mala manera, lo insultó, se puso loquito, todo el tiempo enojado. Estos actores que se desayunan con bronce, que son los fundadores de la patria. ¿Por qué andan por la vida tan enojados, dramatizando todo? Estoy podrido, tengo más cosas más importantes que hacer. Tampoco que Fabricio López le preguntó si era drogadicto, si estaba enfermo de SIDA. Tampoco que Fabricio López le preguntó si era drogadicto, si estaba enfermo de SIDA. Le haces muy mal a la profesión, a los periodistas de espectáculo. Dejá de bajar líneas, Joaquín. ¿Quién sos, Joaquín Furriel? ¿Qué más sos, Joaquín Furriel? Estoy cansado de los tipos que andan bardeando a los periodistas que se ganan la vida humildemente. Porque ¿sabes lo que es Fabricio López, hermano Joaquín Furriel? ¿Sabes lo que es? Un laburante. Y no tiene las mujeres que tenés vos, y no tiene los sueldos que tenés vos, y trata de ganarse la vida dignamente. Y también ayer en su cuasi columna semanal en Canal 13, también Sandra fue víctima de los improperios de Alfredo. Máximo lo que si fuese por la decisión de él, y Cristina lo escucha bastante, es que tenga algún criterio de esta característica, se presente algún cargo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y la posibilidad de que él mismo, Máximo, sea candidato a intendente de Río Gallegos. Para eso fue la movida esta del libro, digamos, que escribió Sandra Russo, la escribana oficial. Un libro muy particular que va a levantar mucha polvareda y mucha polémica, que ha escrito, la escriba oficial Sandra Russo. Una pregunta para Sandra Russo. ¿Para cuándo la biografía de Florencia Kirchner? ¿En qué momento vendrá la biografía de Florencia Kirchner? Sería un despropósito hablar de Néstor Iván a esta altura. Parafraseando a un Bertolt Brecht, que en realidad no es de Bertolt Brecht, podríamos decir que Alfredo fue viniendo sucesivamente por Víctor Hugo, Sandra y Furriel, pero sabiéndolos de espaldas anchas, la producción de 678 ni se preocupó. Ahora Leuco decidió atacar a La Baña, y en esta, a Roberto no lo vamos a dejar solo, ¿no? Yo diría la era Kirchner a sufrir grandes problemas
una vez que Néstor Kirchner despide del gobierno, echa del gobierno a Roberto Lavagna, primero por celos, por la figura de Lavagna, y no quería tener a alguien como Roberto Lavagna, que es una persona con un fuerte concepto ético de la actividad pública. Por lo menos hasta el momento en que se fue Lavagna, la inflación era baja. En la época de Lavagna, nadie iba corriendo el dólar. En 2 oportunidades nombraste a Lavagna. Roberto Lavagna, figura de Lavagna, como Roberto Lavagna, el momento en que se fue Lavagna, en la época de Lavagna. ¿Vos crees que él puede tener un plan, una solución a lo que está pasando económicamente en el país? Sí, no tengo duda, y no solamente Roberto Lavagna, lo digo cualquier otro ministro profesional. Roberto Lavagna, Roberto Lavagna, Roberto Lavagna. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth?